Hoy vamos a hablar sobre el tema de ovario poliquístico o síndrome de ovario poliquístico también. Realmente mucho se confunde cuando a una mujer le dicen quistes, tienes ovario poliquístico, tienes síndrome de ovario poliquístico y la paciente se pierde, cree que es lo mismo. Es diferente decir quistes que decir ovario poliquístico o decir síndrome de ovario poliquístico. Cuando hablamos de quiste estamos hablando de uno o dos quistes, generalmente grandes, cuando tienen 3, 4, 5, 6, 7 centímetros, hablamos de centímetros. Y cuando hablamos de ovario poliquístico o síndrome de ovario poliquístico, hablamos de pequeños quistes que miden menos de 1 centímetro, o sea, hablamos de milímetros. 6, 7, 8 milímetros, no centímetros. Entonces, ¿por qué se llaman poliquísticos, ovarios poliquísticos? Porque generalmente tienen muchos microquistes, más de lo normal. Una mujer normal debe tener en promedio 5 a 10 microquistes por ovario en promedio, ¿no? Cuando tiene muy poco es porque el ovario está envejecido, y cuando tiene mucho, más de 12, 14, 20, hablamos de ovario poliquístico. También se considera ovario poliquístico todos los ovarios que son grandes, que tienen un volumen grande. Por eso siempre debe en la ecografía reportarse el volumen de los ovarios. Y si pasa los 10 centímetros cúbicos, significa que también es un ovario poliquístico. Entendido esto, entonces vamos a diferenciar qué es un ovario poliquístico y un síndrome de ovario poliquístico. Son cosas totalmente diferentes. Un ovario poliquístico es cuando una mujer no tiene nada de enfermedad, no hace enfermedad. Y generalmente lo encontramos en jovencitas, entre los 15 a 25 años, que le haces una ecografía y le encuentras sus ovarios poliquísticos, pero que son delgadas, tienen regla normal, no sufren de problemas en la piel, no tienen hemorragias, no tienen ningún problema relacionado a la enfermedad llamada síndrome de ovario poliquístico. Por otro lado, ¿quiénes se le considera síndrome de ovario poliquístico? Aquellas que tienen el trastorno clínico, digamos así, el trastorno clínico que puede ir desde una hemorragia o retrasos de la menstruación, o pueden tener también acné severo, moderado, severo, hasta leve también, o exceso de vellos en zonas donde no deberían tener, como en las piernas, en la parte superior de los labios, ¿no? Es muy variado. Entonces hay pacientes que no sufren de acné, no sufren de exceso de vello, pero sí tienen ovario poliquístico porque se les atrasa la regla, o porque no, o les viene una hemorragia, o simplemente porque no pueden embarazar. Entonces, cuando hay un problema asociado al ovario poliquístico, se le llama síndrome de ovario poliquístico. Y cuando no existe ningún problema, el paciente no tiene ninguna enfermedad, se le llama solamente ovario poliquístico. Entonces, vamos a hablar en qué repercute el tener el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, hay muchas repercusiones realmente. Por ejemplo, los problemas ginecológicos es lo más frecuente, la infertilidad, los abortos o las hemorragias, incluso los retrasos menstruales, es una de las causas principales por las cuales nos visitan a los ginecólogos. Pero también pueden tener otros problemas que están escondidos, vienen con el problema de infertilidad, pero a la vez pueden tener sobrepeso o obesidad, pueden tener problemas de tiroides, pueden tener problemas de la insulina, se llaman trastornos hormonales asociados, ¿no? Incluso hay pacientes con diabetes o síndrome metabólico porque ya tienen trastorno de colesterol, de triglicéridos, etc. Otros pacientes, aparte de esos problemas con los que vienen, pueden incluso traer otros problemas de estética. A veces tienen acné severo o un hirsutismo o exceso de vello en las piernas muy severo, y tienen que no solamente tratarse con nosotros los ginecólogos, sino a la par con el dermatólogo. A algunas se les mancha la cara, también esa es otra causa del síndrome de ovario poliquístico. ¿Y qué riesgos también puede tener en el embarazo? También eso poco se sabía y cada vez se conoce más, pues que las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen ciertas proteínas en la sangre que hacen envejecer la placenta antes de tiempo, y de esta manera, al envejecer la placenta, se inflama y puede producir un parto prematuro, puede producir presión alta por la resistencia al pasaje de la sangre, se produce la presión alta o preeclampsia del embarazo, o también puede haber
al pasar poca sangre al bebé, entonces el bebé no desarrolla mucho y son bebés pequeños que se le llama retardo de crecimiento intrauterino. Incluso algunos bebés pueden hasta fallecer dentro del útero, o a veces si no se detecta adecuadamente el envejecimiento de la placenta, puede el paciente tener un sufrimiento fetal en el momento de un trabajo de parto. Entonces hay complicaciones en el embarazo y también en el parto. Y también a veces amenazas de aborto en el primer trimestre, vemos frecuentemente. ¿Qué riesgo da futuro en una mujer madura con síndrome ovario poliquístico? Los riesgos a futuro generalmente pueden haber tumores como los miomas, los quistes y los cánceres. Generalmente el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario se han asociado al síndrome ovario poliquístico, y queda en duda si también el cáncer de mama podría estar asociado a algunos casos de síndrome ovario poliquístico. Obviamente no todas van a hacer cáncer, pero tienen más riesgo. ¿Qué otros problemas a futuro pueden tener este tipo de mujeres? Pueden haber los llamados infartos cardíacos por los problemas del colesterol y triglicéridos, y también los llamados derrame o accidentes cerebrovasculares, ¿no? En donde hay parálisis de todo el cuerpo o mitad del cuerpo, y pueden quedar las pacientes dañadas de por vida. Todo esto por este síndrome de ovario poliquístico, que poco se le toma importancia, pero hay que tenerlo muy en cuenta porque puede complicar la vida de la mujer, tanto en el embarazo como en el futuro de la mujer. Entonces, nuestra recomendación es que cuando haya trastornos menstruales o faciales, visiten pronto al ginecólogo para que les diagnostique si tiene el ovario poliquístico o el síndrome ovario poliquístico, y hay que hacerle un seguimiento anual y un estudio hormonal y los estudios de colesterol, de triglicéridos, etc. Hay cierto tipo de pacientes con síndrome ovario poliquístico que envejecen rápido también sus ovarios, hay que tener cuidado. No son todas, pero de cada 3-4 mujeres, una se les envejece rápidamente los ovarios y pueden ser infértiles algunas. Bien, entonces este es el tema que quería aclarar con respecto al síndrome ovario poliquístico, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirnos al WhatsApp. Gracias por todo.